El submarino Kursk, 2000. El mar puede ser silencioso incluso cuando guarda una tragedia. En la superficie, puede haber calma. Barcos que esperan. Comunicados oficiales. Radares. Órdenes. Banderas. Uniformes. Pero bajo el agua, a más de 100 metros de profundidad, puede haber hombres atrapados en la oscuridad, escuchando golpes metálicos, respirando cada vez peor y esperando un rescate que no llega. El 12 de agosto del año 2000, el submarino nuclear ruso Kursk se hundió en el mar de Barents durante unas maniobras militares. A bordo iban 118 hombres. Ninguno sobrevivió. El Kursk era uno de los orgullos de la flota rusa. Un submarino de enormes dimensiones, diseñado durante la Guerra Fría, capaz de transportar misiles y torpedos. Una máquina pensada para operar en secreto, soportar presión extrema y proyectar poder bajo el océano. Para Rusia, el Kursk no era solo un submarino. Era un símbolo. En el año 2000, el país intentaba mostrar que, tras la caída de la Unión Soviética y una década de crisis, su poder militar seguía vivo. Las maniobras navales en el mar de Barents eran una demostración de fuerza. Pero las máquinas también envejecen. Los sistemas necesitan mantenimiento. Las tripulaciones necesitan entrenamiento. Y los símbolos, cuando fallan, pueden convertirse en tumbas. La mañana del 12 de agosto, el Kursk participaba en un ejercicio naval. Dentro del submarino, los marineros trabajaban con la disciplina propia de un espacio donde cada compartimento, cada válvula y cada orden puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces se produjo una explosión. La causa oficial apuntó a un torpedo de entrenamiento. Una fuga de combustible altamente inestable habría provocado una primera detonación. Minutos después, una segunda explosión mucho más potente sacudió el submarino. Esa segunda explosión fue devastadora. El frente del Kursk quedó destruido. El submarino cayó al fondo del mar. En la superficie, varios buques detectaron algo extraño. Algunos registraron el impacto. Pero la respuesta inicial fue lenta y confusa. El Kursk no respondió. Eso, en un submarino, es una señal terrible. Se intentó contactar. No hubo respuesta. Pasaron horas decisivas. La magnitud del desastre tardó en ser reconocida. Y mientras arriba se dudaba, abajo algunos hombres aún vivían. Según las investigaciones posteriores, un grupo de tripulantes logró refugiarse en compartimentos de popa después de las explosiones. Uno de ellos, el capitán teniente Dmitry Kolesnikov, dejó una nota que se convertiría en uno de los documentos más dolorosos de la tragedia. La nota demostraba que no todos murieron al instante. Había supervivientes esperando. Imagina ese lugar. Oscuridad casi total. Frío. Aire cada vez más pesado. El casco inmóvil sobre el fondo marino. Golpes, quizás, contra el metal. Esperanza, primero. Miedo, después. Y finalmente, la comprensión de que el tiempo se acaba. El rescate de un submarino hundido es una operación compleja incluso en las mejores condiciones. Pero en el caso del Kursk, la respuesta estuvo marcada por fallos técnicos, orgullo nacional y resistencia inicial a aceptar ayuda extranjera. Rusia tardó en permitir la participación de equipos británicos y noruegos. Cuando finalmente se logró abrir una escotilla, ya era demasiado tarde. La tragedia del Kursk no fue solo militar. Fue profundamente humana. Las familias de los marineros esperaban información clara y recibían versiones parciales, contradicciones y silencios. Algunas madres, esposas y padres tuvieron que enfrentarse no solo a la pérdida, sino a la sensación de que el Estado no les decía toda la verdad. En Rusia, el desastre golpeó la imagen del nuevo gobierno de Vladimir Putin, que acababa de iniciar su presidencia. La gestión de la crisis fue criticada duramente. Para muchos, el Kursk mostró que la vieja cultura del secreto soviético seguía presente. En un desastre, la verdad no salva a quien ya ha muerto. Pero sí respeta a los vivos. Y en el Kursk, durante demasiados días, la verdad pareció llegar siempre tarde. El submarino fue recuperado más de un año después en una operación compleja.
El mundo pudo ver finalmente el casco dañado. La escala del impacto y la realidad física de aquello que durante días había sido comunicado con eufemismos. Las investigaciones señalaron problemas de mantenimiento, procedimientos, equipos y una cadena de errores. Como ocurre en muchos grandes desastres, la causa inmediata fue importante, pero no suficiente. Un torpedo puede explotar. Pero la tragedia completa incluye por qué estaba en ese estado, cómo se manejó, qué protocolos fallaron, por qué la búsqueda se retrasó y por qué la ayuda llegó tarde. El Kursk deja una pregunta difícil: ¿qué pesa más en una crisis, salvar vidas o proteger la reputación? La respuesta parece obvia. Pero la historia demuestra que no siempre se actúa como si lo fuera. Cuando una institución teme admitir debilidad, puede perder minutos esenciales. Cuando una armada teme aceptar ayuda extranjera, puede convertir el orgullo en obstáculo. Cuando la información se administra como propaganda, las familias sufren dos veces. Primero por la pérdida. Después por la incertidumbre. Hay tragedias que ocurren ante las cámaras. El Kursk ocurrió en la oscuridad. Eso lo hace especialmente angustioso. No hubo imágenes del momento final. No hubo pasajeros corriendo por cubierta. No hubo fuego visible desde una ciudad. Solo un silencio bajo el mar y una espera desesperada en la superficie. Pero ese silencio no significa ausencia de historia. Dentro del submarino hubo decisiones, miedo, disciplina, compañerismo y mensajes escritos en los últimos momentos. Hubo seres humanos atrapados dentro de una máquina que representaba poder, pero que no pudo salvarlos. La tragedia del Kursk fue especialmente dolorosa porque combinó dos miedos profundos: el miedo a morir atrapado y el miedo a ser olvidado por quienes deberían rescatarte. Para las familias, cada hora sin información clara era una forma de tortura. No sabían si sus hijos, maridos o hermanos habían muerto al instante, si seguían vivos, si escuchaban golpes desde dentro o si esperaban una ayuda que podía estar retrasándose por decisiones políticas. En los desastres submarinos, la imaginación hace parte del daño. La ausencia de imágenes permite que la mente complete lo peor: compartimentos oscuros, aire agotándose, agua filtrándose, hombres escribiendo notas, rezando o golpeando el casco. Aunque no todos los detalles puedan conocerse, la posibilidad de supervivientes iniciales hizo que el caso fuera aún más insoportable. También hubo una dimensión simbólica. El Kursk pertenecía a una flota que había sido presentada como poderosa, resistente y orgullosa. Pero cuando la emergencia llegó, el sistema mostró carencias de coordinación, equipamiento y transparencia. El desastre no destruyó solo un submarino, dañó el relato de fortaleza que lo rodeaba. Por eso el Kursk sigue siendo más que un accidente naval. Es una historia sobre cómo los estados gestionan la vergüenza. Y sobre cómo, en una emergencia real, la vergüenza institucional puede ser más peligrosa que reconocer rápidamente la propia debilidad. El 12 de agosto de 2000, el Kursk se hundió en el mar de Barents. Con él se hundió algo más que un submarino. Se hundió la ilusión de que el prestigio militar puede sustituir al mantenimiento. Se hundió la idea de que el secreto protege mejor que la transparencia. Se hundió la confianza de muchas familias en quienes debían cuidar de sus hijos. El mar cerró sobre el Kursk como una tapa de acero. Pero la historia no quedó cerrada. Sigue siendo una advertencia sobre lo que ocurre cuando el orgullo llega antes que la ayuda. Y cuando los hombres que esperan bajo el agua no pueden esperar a que los gobiernos decidan qué imagen quieren dar al mundo.